Un joven huérfano fue acusado injustamente de robo. Lo que su mejor amigo hizo para salvarlo fue inesperado. El frío de la noche se colaba por las grietas de los edificios abandonados, silbando una melancólica canción que solo los olvidados de la ciudad podían entender. En uno de esos edificios, acurrucado en un rincón, Mateo se abrazaba a sí mismo, intentando conservar el poco calor que le quedaba. A sus 17 años, las calles de aquella urbe gris y despiadada eran lo único que conocía como hogar. Sus ojos, de un marrón profundo que alguna vez brillaron con la inocencia de la infancia, ahora reflejaban el cansancio y la dureza de una vida que nadie debería experimentar a tan temprana edad. Su cabello negro, largo y enmarañado, caía sobre su rostro como una cortina, ocultando las cicatrices emocionales que las noches solitarias habían grabado en su semblante. «Hey, Mateo, ¿sigues vivo ahí dentro?». La voz familiar de Tomás resonó en la habitación vacía, seguida de unos pasos que se acercaban con cautela. Mateo levantó la mirada, una leve sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Apenas», respondió con voz ronca. «Este frío va a acabar conmigo antes de que lo haga el hambre». Tomás se sentó a su lado, compartiendo el calor de su cuerpo. Era un año mayor que Mateo, pero en las calles, la edad era solo un número sin importancia. Lo que contaba era la lealtad, y ellos la habían forjado en el fuego de la adversidad. «Tengo noticias», dijo Tomás, sacando de su bolsillo un pedazo de pan duro. Lo partió por la mitad y le ofreció una parte a Mateo. «El mercado de la calle Libertad tiene un nuevo guardia. El viejo Ramírez se jubiló». Mateo mordisqueó el pan, saboreando cada migaja como si fuera un manjar. «¿Y eso es bueno o malo para nosotros?». «Depende de cómo lo mires», Tomás se encogió de hombros. «El nuevo es joven, inexperto. Podría ser más fácil de burlar, o más ansioso por probarse a sí mismo». Los dos amigos se quedaron en silencio, masticando lentamente. El pan duro era su cena, y probablemente sería también su desayuno. La vida en las calles les había enseñado a hacer que cada bocado contara. «¿Qué opinas?», preguntó finalmente Tomás. «Deberíamos intentarlo esta noche». Mateo cerró los ojos, sopesando sus opciones. El hambre rugía en su estómago, un recordatorio constante de su precaria existencia. Pero el riesgo siempre estaba ahí, como una sombra acechante. «No lo sé», Tomás murmuró. «La última vez estuvimos tan cerca de que nos atraparan». Tomás le dio un golpe suave en el hombro. «Vamos, hermano. Somos más listos que ellos. Además, ¿qué otra opción tenemos? ¿Morir de hambre aquí?». Mateo soltó un suspiro resignado. Tomás tenía razón, como siempre. En su mundo, la supervivencia no era una opción, era una necesidad. «Está bien», cedió finalmente. «Pero tenemos que ser más cuidadosos esta vez. No podemos permitirnos errores». Con un plan en mente, los dos amigos esperaron a que la noche se hiciera más profunda. Las calles se vaciaron, y solo el eco distante de sirenas y el maullido ocasional de algún gato callejero rompían el silencio. Cerca de la medianoche, Mateo y Tomás se deslizaron fuera de su refugio. Se movían como sombras, conocedores de cada callejón y atajo de la ciudad. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el asfalto frío. Al llegar a la calle Libertad, se detuvieron en la esquina, observando el mercado. Las luces de seguridad parpadeaban débilmente, creando sombras danzantes entre los puestos cerrados. «Ahí está el nuevo», susurró Tomás, señalando a una figura que patrullaba cerca de la entrada principal. Mateo lo estudió con atención. El guardia parecía joven, tal vez en sus 20. Caminaba con pasos inseguros, mirando constantemente a su alrededor. «Parece nervioso», observó Mateo. Tomás asintió. «Eso puede jugar a nuestro favor. Mira, yo lo distraeré. Tú entras y tomas lo que puedas. Pan, frutas, lo que sea fácil de llevar». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. A pesar de haberlo hecho antes, el miedo nunca desaparecía por completo. «Ten cuidado», murmuró. Tomás le guiñó un ojo. «Siempre lo tengo. Nos vemos en el punto de encuentro en 10 minutos». Con eso, Tomás salió de las sombras y comenzó a caminar directamente hacia el guardia. Mateo contuvo la respiración, observando cómo su amigo interpretaba el papel de un borracho perdido a la perfección. «Oiga, amigo», gritó Tomás, con voz arrastrada. «¿Puede ayudarme? Creo que me perdí». El guardia se tensó visiblemente, llevando una mano a su cinturón. «Señor, esta es una zona restringida. Necesito que se vaya». Tomás se tambaleó, acercándose más.
pero es que no sé dónde estoy. ¿Puede llamarme un taxi? Mientras el guardia se distraía con Tomás, Mateo aprovechó la oportunidad. Se deslizó entre las sombras, moviéndose rápida y silenciosamente hacia la parte trasera del mercado. Conocía una entrada secreta, un pequeño agujero en la valla que los comerciantes nunca se habían molestado en reparar. Una vez dentro, Mateo se movió entre los puestos cerrados, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Cada sonido, cada crujido, lo hacía sobresaltarse. Pero el hambre era más fuerte que el miedo. En el puesto de frutas, tomó algunas manzanas y las guardó en los bolsillos de su chaqueta raída. Luego, en la panadería, logró meter un par de barras de pan en su camisa. No era mucho, pero para ellos, era un festín. Estaba a punto de salir cuando un ruido lo hizo congelarse. Pasos. Alguien se acercaba. Mateo se agachó detrás de un puesto, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron más y más. Por un momento, pensó que lo habían descubierto. Pero entonces, los pasos se alejaron. Con el corazón aún acelerado, Mateo esperó unos segundos más antes de moverse. Salió de su escondite y se dirigió hacia la salida. Estaba a solo unos metros de la valla cuando las luces se encendieron de repente, cegándolo momentáneamente. ¡Alto ahí!, gritó una voz. Mateo se quedó paralizado. El guardia lo había visto. ¡Manos arriba! No te muevas. En ese momento, el instinto de supervivencia de Mateo se activó. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la valla. Podía escuchar los pasos del guardia detrás de él, acercándose rápidamente. Llegó al agujero y se lanzó a través de él, sintiendo cómo la valla rasgaba su ropa y arañaba su piel. Pero no se detuvo. Corrió como nunca antes lo había hecho, zigzagueando entre callejones oscuros. ¡Deténganlo! ¡Ladrón! Los gritos del guardia se desvanecían en la distancia, pero Mateo no se atrevía a mirar atrás. Corrió hasta que sus pulmones ardían y sus piernas temblaban. Solo entonces, seguro de haber perdido a su perseguidor, se permitió detenerse. Se apoyó contra una pared, jadeando, el corazón a punto de salirse de su pecho. Cuando finalmente recuperó el aliento, la realidad de lo sucedido lo golpeó. Había sido visto. Identificado. Ya no era un fantasma anónimo en las calles. Ahora era un rostro, un objetivo. Con manos temblorosas, Mateo revisó su botín. La mayoría de las frutas se habían caído durante la huida. Solo le quedaban 2 manzanas magulladas y un pedazo de pan. Apenas valía el riesgo que había corrido. «Maldita sea», murmuró, golpeando la pared con frustración. Se deslizó hasta el suelo, enterrando la cara entre sus manos. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Habría logrado escapar también? La preocupación por su amigo se mezcló con el miedo por su propia situación. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Mateo no se atrevía a moverse. Cada sonido lo sobresaltaba, imaginando que la policía lo había encontrado. Finalmente, escuchó un silbido familiar. El corazón le dio un vuelco de alivio cuando vio a Tomás aparecer en la entrada del callejón. Mateo. Tomás corrió hacia él, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien? Vi las luces, escuché los gritos. Mateo asintió, incapaz de hablar por un momento. Tomás se sentó a su lado, pasando un brazo sobre sus hombros. «Creí que te habían atrapado», dijo Tomás, su voz temblando ligeramente. «Casi lo hacen», respondió Mateo, su voz apenas un susurro. «¿Me vieron, Tomás?» «El guardia me vio la cara», Tomás maldijo por lo bajo. «¿Estás seguro?» Mateo asintió nuevamente. «Estaba a solo unos metros de mí cuando encendió las luces. No hay forma de que no me haya visto bien». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre ellos. En las calles, el anonimato era su mejor protección. Ahora, esa protección se había desvanecido. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente Mateo, su voz cargada de miedo y desesperación. Tomás apretó su agarre sobre los hombros de su amigo. «No lo sé, hermano. Pero lo resolveremos. Siempre lo hacemos, ¿verdad?». Mateo quería creerle. Quería tener la misma confianza inquebrantable que Tomás siempre parecía poseer. Pero el miedo se aferraba a él como una segunda piel. «Deberíamos irnos de aquí», dijo Tomás después de un rato. «No es seguro quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo». Mateo asintió mecánicamente y se puso de pie con dificultad. Cada músculo de su cuerpo protestaba, recordándole la carrera desesperada de hace unos momentos. Caminaron en silencio por las calles desiertas, manteniéndose en las sombras. La ciudad dormía,
ajena al drama que se desarrollaba en sus rincones más oscuros. Llegaron a otro edificio abandonado, uno que usaban como refugio alternativo en situaciones de emergencia. El olor a humedad y abandono los recibió al entrar. «Descansa un poco», dijo Tomás, guiando a Mateo hacia un rincón donde habían dejado algunas mantas viejas. «Yo haré guardia». Mateo quería protestar, decir que no podría dormir después de lo sucedido. Pero el agotamiento físico y emocional lo venció. Apenas su cabeza tocó el suelo, sus ojos se cerraron. Su sueño, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquilo. Pesadillas lo atormentaron. Se veía a sí mismo corriendo por laberintos interminables de callejones, siempre perseguido, siempre al borde de ser atrapado. Se despertó sobresaltado varias veces durante la noche, solo para encontrar a Tomás sentado cerca, vigilante. La presencia de su amigo era lo único que le permitía volver a cerrar los ojos. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas rotas, Mateo se despertó definitivamente. Se sentía como si no hubiera dormido en absoluto. Tomás estaba a su lado, con ojeras profundas bajo sus ojos. Era evidente que no había dormido en toda la noche. «Buenos días, bello durmiente», bromeó Tomás, aunque su sonrisa no alcanzó sus ojos. Mateo se incorporó, frotándose la cara. «¿Alguna novedad?», Tomás negó con la cabeza. «Todo tranquilo. Pero no podemos confiarnos». Se sentaron en silencio, compartiendo las 2 manzanas magulladas y el pedazo de pan que Mateo había logrado salvar. Era poco, pero al menos calmaba temporalmente el hambre que les roía las entrañas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mateo entre bocados. Tomás masticó lentamente, pensativo. «Necesitamos saber qué está pasando ahí fuera. ¿Cuántos saben si te están buscando activamente?». Mateo sintió que el miedo volvía a apoderarse de él. «¿Y cómo vamos a hacer eso?». «Tengo algunos contactos», respondió Tomás. «Gente que nos debe favores. Puedo intentar averiguar algo». Mateo asintió, agradecido no por primera vez de tener a Tomás a su lado. En las calles, la información era tan valiosa como la comida, y Tomás siempre había sido bueno para conseguir ambas. «¿Qué hago yo mientras tanto?». «Tú te quedas aquí», dijo Tomás con firmeza. «No podemos arriesgarnos a que te vean. Yo saldré a investigar y conseguir algo de comida». Mateo quería protestar. Odiaba la idea de quedarse escondido mientras Tomás se arriesgaba por él. Pero sabía que su amigo tenía razón. Era demasiado peligroso que saliera. «Ten cuidado», fue todo lo que pudo decir. Tomás le dio una palmada en el hombro. «Siempre lo tengo. Volveré antes de que anochezca. Trata de descansar un poco más». Con esas palabras, Tomás se escabulló por la puerta, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. El silencio del edificio abandonado parecía amplificar cada crujido, cada sonido distante de la ciudad que despertaba. Mateo se acurrucó en un rincón, abrazando sus rodillas contra su pecho. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del guardia, escuchaba los gritos del ladrón. El miedo y la culpa se mezclaban en su estómago, creando una sensación nauseabunda. Las horas pasaban lentamente. Mateo se movía inquieto, alternando entre momentos de ansiedad paralizante y arrebatos de energía nerviosa. En uno de estos últimos, comenzó a explorar el edificio, buscando cualquier cosa que pudiera serles útil. En una habitación polvorienta, encontró un viejo periódico. La fecha era de hace meses, pero Mateo lo tomó de todos modos. Cualquier cosa era mejor que estar solo con sus pensamientos. Se sentó cerca de una ventana, donde la luz era suficiente para leer, y comenzó a pasar las páginas amarillentas. Un artículo en particular llamó su atención: «Aumento de la delincuencia juvenil preocupa a autoridades». Mateo leyó con una mezcla de interés y amargura. Las palabras pintaban a los jóvenes de la calle como una plaga, un problema que debía ser erradicado. No había mención de las circunstancias que los llevaban a esa situación, del sistema que les había fallado. «Si tan solo supieran», murmuró Mateo, recordando su propia historia. Había sido abandonado a los 12 años, cuando su madre, consumida por las drogas, simplemente desapareció una noche. Durante un tiempo, los servicios sociales se hicieron cargo de él, pero el sistema estaba sobrecargado y subfinanciado. Mateo se escapó de su tercer hogar de acogida a los 14, prefiriendo las incertidumbres de la calle a los abusos que sufría bajo techo. Fue entonces cuando conoció a Tomás. El chico mayor lo tomó bajo su protección, enseñándole los trucos para sobrevivir en las calles. Juntos habían enfrentado inviernos brutales, veranos abrasadores y la constante lucha contra el hambre y la desesperación. Mateo dejó el periódico a un lado,
sintiendo una oleada de gratitud hacia su amigo. Tomás era lo más cercano a una familia que tenía. El sonido de sirenas en la distancia lo sacó de sus recuerdos. Se tensó, escuchando atentamente. Las sirenas se acercaban. ¿Venían por él? ¿Lo habían encontrado? Mateo se alejó de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Las sirenas pasaron de largo, pero el miedo persistió. Se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Era demasiado arriesgado. Con manos temblorosas, escribió una nota para Tomás en el margen del periódico, demasiado peligroso. Me moví al lugar secreto. Ten cuidado. Dejó la nota en un lugar visible y se preparó para salir. Asomándose cautelosamente, Mateo escaneó la calle. Parecía despejada. Respiró hondo y salió, moviéndose rápidamente entre las sombras. El lugar secreto era un viejo sótano al que habían accedido a través de un túnel de mantenimiento abandonado. Lo habían descubierto meses atrás y lo mantenían como último recurso. Era húmedo y oscuro, pero ofrecía un escondite seguro en situaciones desesperadas. Mateo se deslizó por el túnel, sintiendo cómo la oscuridad lo envolvía. El olor a moho y abandono le llenó los pulmones. Llegó al sótano y se sentó en un rincón, intentando calmar su respiración agitada. Las horas pasaron lentamente en la oscuridad. Mateo luchaba contra el hambre y el miedo, imaginando cada escenario posible. ¿Y si Tomás no lo encontraba? ¿Y si lo habían atrapado? ¿Qué haría solo? Justo cuando el pánico amenazaba con apoderarse de él, escuchó un ruido en el túnel. Contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Mateo. La voz de Tomás, apenas un susurro, fue el sonido más hermoso que había escuchado. Aquí, respondió Mateo, su voz quebrándose con el alivio. Tomás apareció en la entrada del sótano, su figura recortada contra la débil luz del túnel. Dios, me asustaste. Cuando vi tu nota, se acercó y abrazó a Mateo con fuerza. Por un momento, se permitieron ser simplemente dos chicos asustados, buscando consuelo el uno en el otro. Finalmente, se separaron y Tomás se sentó junto a Mateo. Tengo noticias, dijo, su voz seria. Mateo se tensó. ¿Qué tan malo es? Tomás suspiró. Han puesto carteles con tu descripción en toda la zona del mercado. El guardia dio una descripción bastante detallada. Mateo sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Me están buscando activamente? Sí, respondió Tomás. Pero hay algo más. El dueño de la tienda de la que tomaste la comida es el sobrino del jefe de policía local. Mierda, murmuró Mateo, enterrando la cara entre sus manos. Están haciendo de esto un ejemplo, continuó Tomás. Quieren demostrar que son duros con el crimen juvenil. Mateo levantó la mirada, el miedo evidente en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer, Tomás? Tomás guardó silencio por un momento, pensativo. Tenemos dos opciones, dijo finalmente. Podemos intentar salir de la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar. ¿O qué? Preguntó Mateo cuando Tomás se detuvo. O podemos intentar limpiar tu nombre, respondió Tomás. Tengo un contacto en el periódico local. Si pudiéramos contar tu historia, mostrar por qué tuviste que robar. Mateo negó con la cabeza. ¿Quién va a creer a un par de chicos de la calle sobre el sobrino del jefe de policía? Tal vez nadie, admitió Tomás. Pero al menos valdría la pena intentarlo, ¿no crees? Mateo no estaba convencido. La idea de exponerse, de contar su historia al mundo, lo aterrorizaba. Pero la alternativa, huir y empezar de nuevo, tampoco parecía una opción viable. ¿Y si nos atrapan? Preguntó en voz baja. Tomás puso una mano en su hombro. No dejaré que eso pase. Pase lo que pase, estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Mateo asintió lentamente. La confianza de Tomás era contagiosa, y por un momento se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. Está bien, dijo finalmente. ¿Cuál es el plan? Tomás sonrió, un destello de su antigua confianza brillando en sus ojos. Primero, necesitamos evidencia. Fotos del mercado, tal vez incluso una grabación del guardia admitiendo que no te vio claramente. Luego, nos reuniremos con mi contacto en el periódico. Mateo escuchaba atentamente mientras Tomás detallaba el plan. Era arriesgado, casi temerario, pero era lo único que tenían. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Mateo cuando Tomás terminó de explicar. Podrías meterte en problemas por ayudarme. Tomás lo miró seriamente. Eres mi hermano, Mateo. No de sangre, pero eso no importa.
Haría cualquier cosa por ti. Esas palabras calentaron el corazón de Mateo, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Gracias, murmuró, su voz cargada de emoción. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo que estaban a punto de hacer asentándose sobre ellos. Finalmente, Tomás se puso de pie. Deberíamos descansar un poco, dijo. Mañana será un día largo. Mateo asintió, sintiéndose repentinamente exhausto. Se acomodaron lo mejor que pudieron en el suelo frío del sótano, usando sus chaquetas como almohadas improvisadas. Mientras se quedaba dormido, Mateo pensó en lo mucho que habían cambiado las cosas en tan solo un día. Hace 24 horas, su mayor preocupación era conseguir suficiente comida para no dormir con el estómago vacío. Ahora, estaba a punto de enfrentarse a un sistema que siempre había estado en su contra, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Tenía a Tomás a su lado, dispuesto a arriesgarlo todo por él. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. Con ese pensamiento, Mateo se sumergió en un sueño inquieto, preparándose inconscientemente para la batalla que les esperaba al amanecer. El amanecer llegó demasiado pronto para Mateo y Tomás. La luz grisácea del día se filtraba débilmente a través de las grietas del viejo sótano, despertándolos de su sueño inquieto. Mateo se incorporó, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por haber dormido en el suelo duro y frío. «Buenos días, hermano», murmuró Tomás, frotándose los ojos. ¿Listo para el gran día? Mateo intentó sonreír, pero el miedo y la ansiedad pesaban demasiado en su estómago. «Tan listo como puedo estar, supongo». Tomás le dio una palmada en el hombro. «Lo haremos juntos, ¿recuerdas?». Paso a paso, se prepararon en silencio, comiendo los últimos restos de pan que Tomás había conseguido el día anterior. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la práctica: conseguir evidencia, hablar con el contacto en el periódico y esperar que la verdad saliera a la luz. «Recuerda», dijo Tomás mientras se preparaban para salir, «mantén la cabeza baja y no llames la atención. Yo me encargaré de hablar si alguien nos para». Mateo asintió, ajustándose la gorra que Tomás le había dado para ocultar su rostro. Juntos, se aventuraron fuera del sótano y hacia las calles de la ciudad. El mercado estaba en plena actividad cuando llegaron. Vendedores gritaban ofertas, compradores regateaban precios, y el aroma de frutas frescas y pan recién horneado llenaba el aire. En cualquier otro día, ese olor habría hecho que el estómago de Mateo rugiera de hambre. Hoy, solo intensificaba su náusea. «Mira», susurró Tomás, señalando discretamente. Mateo siguió su mirada y sintió que se le helaba la sangre. Allí, en varios postes y paredes, había carteles con su descripción. «Se busca por robo», decían en grandes letras negras, seguidas de una descripción detallada de su apariencia. «Dios mío», murmuró Mateo, sintiendo que le faltaba el aire. Tomás lo agarró del brazo, manteniéndolo en movimiento. «Tranquilo. Respira. Recuerda el plan». Se movieron entre la multitud, Tomás sacando discretamente su teléfono celular para tomar fotos de los carteles y del puesto donde había ocurrido el supuesto robo. Mateo se mantenía cerca, su corazón latiendo tan fuerte que temía que otros pudieran oírlo. Estaban a punto de alejarse cuando una voz familiar los detuvo en seco. «Ustedes dos». Era el guardia de seguridad de la noche del incidente. Mateo sintió que se le helaba la sangre en las venas. Instintivamente, dio un paso atrás, listo para correr, pero Tomás lo detuvo con un apretón firme en el brazo. «Tranquilo», murmuró Tomás. Luego, volviéndose hacia el guardia con una sonrisa inocente, dijo en voz alta: «Sí, señor. ¿Podemos ayudarle en algo?». El guardia los miró con sospecha. «¿Qué están haciendo aquí?». «Los he visto merodeando». Tomás mantuvo la calma, su rostro una máscara de inocencia. «Solo estamos echando un vistazo, señor». «Mi amigo aquí», dijo, señalando a Mateo, «está buscando trabajo. Pensamos que tal vez alguno de los puestos necesitaría ayuda». El guardia entrecerró los ojos, su mirada fija en Mateo. «Quítate la gorra, chico». Mateo sintió que el pánico lo invadía. Si se quitaba la gorra, el guardia lo reconocería seguro. Miró a Tomás, desesperado. En ese momento, Tomás hizo algo que Mateo jamás olvidaría. Dio un paso adelante, poniéndose entre Mateo y el guardia. «Fue mi culpa, señor», dijo Tomás, su voz firme y clara. «Yo fui quien robó esa noche». El silencio que siguió a esa declaración pareció durar una eternidad. Mateo miró a su amigo con horror, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El guardia parecía igualmente sorprendido.
¿Qué has dicho? Tomás respiró hondo y repitió, dije que fui yo quien robó esa noche. No fue mi amigo. Yo lo hice. Tomás, no, comenzó a decir Mateo, pero Tomás lo silenció con una mirada. El guardia los miró a ambos, la confusión dando paso a la sospecha. ¿Estás confesando un crimen? Sí, señor, respondió Tomás. Estoy cansado de huir. Quiero hacer lo correcto. El guardia sacó su radio. Central, necesito apoyo en el mercado de la calle Libertad. Tengo a un sospechoso que acaba de confesarse. Todo sucedió muy rápido después de eso. Más guardias de seguridad llegaron, seguidos de cerca por la policía. Tomás fue esposado y llevado a un coche patrulla, mientras Mateo observaba, paralizado por el shock y el horror. Tomás gritó finalmente cuando encontró su voz. ¿Por qué? No puedes hacer esto. Tomás lo miró, una sonrisa triste en su rostro. Es lo correcto, hermano. Tú tienes una oportunidad de salir de esto. Aprovéchala. Antes de que Mateo pudiera decir algo más, Tomás fue metido en el coche patrulla y se lo llevaron. Mateo se quedó allí, en medio del mercado, sintiendo como si el mundo entero se hubiera derrumbado a su alrededor. Una mano se posó en su hombro, sobresaltándolo. Era una mujer mayor, una de las vendedoras del mercado. ¿Estás bien, chico?, preguntó, su voz llena de preocupación. Mateo la miró, las lágrimas nublando su visión. No, respondió honestamente. No estoy bien en absoluto. La mujer lo miró con compasión. Ven conmigo, dijo suavemente. Parece que necesitas un lugar seguro por un momento. Demasiado aturdido para protestar, Mateo siguió a la mujer hasta su puesto. Ella cerró la cortina, ofreciéndoles un poco de privacidad, y le ofreció a Mateo una silla. Siéntate, dijo amablemente. Te traeré un poco de agua. Mientras la mujer se alejaba, Mateo finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El sacrificio de Tomás lo había salvado, pero ¿a qué costo? Su mejor amigo, su hermano en todo menos en sangre, ahora enfrentaba años en prisión por un crimen que no había cometido. La mujer regresó con un vaso de agua y se lo ofreció a Mateo. Bebe, dijo suavemente. Luego, si quieres, puedes contarme qué ha pasado. Mateo tomó el agua con manos temblorosas. Miró a la mujer, viendo solo amabilidad en sus ojos. Y de repente, las palabras comenzaron a fluir. Le contó todo, su vida en las calles, el robo fallido, la acusación injusta y finalmente, el sacrificio de Tomás. La mujer escuchó en silencio, su rostro una mezcla de compasión y preocupación. Cuando Mateo terminó, ella suspiró profundamente. Eso es una carga muy pesada para alguien tan joven, dijo finalmente. ¿Qué piensas hacer ahora? Mateo sacudió la cabeza, sintiéndose perdido. No lo sé. No puedo dejar que Tomás pague por algo que yo hice, pero si me entrego, te atraparán a los dos, terminó la mujer por él. Mateo asintió miserablemente. ¿Qué puedo hacer? La mujer lo miró pensativamente. Dijiste que tu amigo tenía un contacto en el periódico. ¿Sabes quién es? Mateo negó con la cabeza. Solo sé que trabaja para el Heraldo de la ciudad. Conozco a alguien que trabaja allí, dijo la mujer. Podría ayudarte a contactarlos. Si estás dispuesto a contar tu historia, tal vez podamos hacer algo para ayudar a tu amigo. Por primera vez desde que se llevaron a Tomás, Mateo sintió un destello de esperanza. ¿Haría eso por mí? ¿Por qué? La mujer sonrió tristemente. Porque hace muchos años, yo también fui una niña en las calles. Sé lo que es sentirse solo y desesperado. Y sé lo valioso que es tener a alguien dispuesto a sacrificarlo todo por ti. Mateo la miró con nuevos ojos, viendo en ella un reflejo de lo que podría ser su futuro si lograba salir de esta situación. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Contaré mi historia. Por Tomás, la mujer asintió con aprobación. Bien. Empecemos entonces. Tenemos mucho trabajo por delante. Mientras la mujer comenzaba a hacer llamadas, Mateo miró hacia la calle, donde los carteles con su descripción aún colgaban. Se prometió a sí mismo que, sin importar lo que pasara, no dejaría que el sacrificio de Tomás fuera en vano. Encontraría una manera de hacer que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. Con esa determinación ardiendo en su pecho, Mateo se preparó para la batalla que tenía por delante. Una batalla por la verdad, por la justicia, y por el amigo que había arriesgado todo por él. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad para Mateo. La mujer del mercado, que se presentó como Elena, resultó ser una aliada invaluable.
No solo lo ayudó a contactar con un periodista de El Heraldo de la ciudad, sino que también le proporcionó un lugar seguro para quedarse mientras trabajaban en la historia. El periodista, un hombre de mediana edad llamado Carlos Mendoza, escuchó la historia de Mateo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Es una historia poderosa, dijo Carlos después de que Mateo terminara de hablar. Pero necesitamos pruebas. Sin evidencia, es tu palabra contra la del guardia y el sobrino del jefe de policía. Mateo asintió, recordando las fotos que Tomás había tomado. Mi amigo, él tomó algunas fotos antes de que lo arrestaran. Están en su teléfono. Carlos frunció el ceño. Que ahora está en posesión de la policía. No será fácil acceder a eso. Fue entonces cuando Elena intervino. Tal vez no necesitemos el teléfono, dijo. Hay cámaras de seguridad en el mercado. Si pudiéramos acceder a las grabaciones de esa noche, los ojos de Carlos se iluminaron. Eso podría funcionar. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos con eso. Pero aún así, necesitaremos más. Testimonios de otras personas del mercado, tal vez. Mateo sintió que la esperanza crecía en su pecho. Haré lo que sea necesario, dijo con determinación. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Carlos utilizó sus contactos para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad, mientras Elena ayudaba a Mateo a hablar con otros vendedores del mercado. Algunos recordaban el incidente y estaban dispuestos a testificar que la descripción del ladrón no coincidía completamente con Mateo. Mientras tanto, Tomás permanecía en custodia policial. Mateo se sentía desgarrado entre la culpa por el sacrificio de su amigo y la determinación de hacer que su plan funcionara. Fue durante una de sus conversaciones con Elena cuando surgió una idea inesperada. ¿Sabes?, dijo Elena pensativamente. He estado observando al nuevo guardia. Parece bastante nervioso últimamente. Mateo la miró con curiosidad. ¿Crees que podría saber algo? Elena asintió. Es posible. Tal vez valga la pena intentar hablar con él. Con el corazón latiendo fuertemente, Mateo se acercó al guardia al día siguiente. Para su sorpresa, el hombre parecía casi aliviado de verlo. Yo no estaba seguro esa noche, confesó el guardia después de que Mateo le explicara la situación. Todo sucedió tan rápido, y con la presión del jefe. ¿Estarías dispuesto a decir eso oficialmente?, preguntó Mateo, sintiendo que su corazón se aceleraba. El guardia dudó por un momento, pero finalmente asintió. Es lo correcto. Con esta nueva pieza del rompecabezas, Carlos finalmente sintió que tenían suficiente para publicar la historia. Vamos a sacudir algunos árboles, dijo con una sonrisa determinada. El artículo se publicó en la edición dominical de El Heraldo de la ciudad. Titulado Injusticia en las calles, la verdad detrás del robo del mercado, el artículo detallaba la historia de Mateo y Tomás, respaldada por las grabaciones de seguridad, los testimonios de los vendedores y la confesión del guardia. El impacto fue inmediato y explosivo. Las redes sociales estallaron con indignación ante la injusticia. Otros medios de comunicación recogieron la historia, amplificando su alcance. En cuestión de horas, la presión sobre el departamento de policía y la oficina del fiscal se volvió insostenible. 2 días después de la publicación del artículo, Tomás fue liberado. Mateo estaba esperando fuera de la estación de policía, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando Tomás salió por las puertas, Mateo corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo feroz. Lo siento tanto, sollozó Mateo. Nunca debí dejar que hicieras eso por mí. Tomás le devolvió el abrazo con igual fuerza. Lo volvería a hacer sin dudarlo, dijo con voz ronca. Eres mi hermano, Mateo. Siempre nos cuidaremos el uno al otro, pero la historia no terminó allí. La revelación de la verdad había destapado una red más amplia de corrupción en el departamento de policía y la administración de la ciudad. El jefe de policía fue suspendido pendiente de una investigación y varios funcionarios enfrentaron cargos por obstrucción de la justicia y abuso de poder. Lo más sorprendente fue la reacción de la comunidad. Conmovidos por la historia de Mateo y Tomás, muchos ciudadanos comenzaron a exigir cambios en las políticas de la ciudad hacia los jóvenes sin hogar. Se organizaron campañas de recaudación de fondos, se propusieron nuevos programas de asistencia, y por primera vez en mucho tiempo, el tema de los jóvenes de la calle estaba en el centro del debate público. Elena, la vendedora del mercado que había ayudado a Mateo desde el principio, se convirtió en una voz líder en este movimiento. Utilizando su propia historia como ejemplo, abogó incansablemente por mejores oportunidades para los jóvenes en situación de calle. Para Mateo y Tomás, el cambio fue profundo y personal.
Con la ayuda de Elena y otros miembros de la comunidad, ambos pudieron dejar las calles. Se les ofreció la oportunidad de completar su educación y, lo más importante, se les dio una segunda oportunidad en la vida. Una tarde, meses después del incidente, Mateo y Tomás estaban sentados en un parque, disfrutando del sol de la tarde. Mateo miró a su amigo, su hermano en todo menos en sangre, y sintió una oleada de gratitud. «¿Sabes?», dijo Mateo en voz baja. «Cuando me acusaron de ese robo, pensé que era el fin. Nunca imaginé que nos llevaría aquí». Tomás sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y afecto. «A veces, hermano, de las peores situaciones pueden surgir las mejores oportunidades. Solo hay que tener el coraje de luchar por la verdad». Mateo asintió, reflexionando sobre todo lo que habían pasado. El miedo, la desesperación, el sacrificio, pero también la esperanza, la determinación y, finalmente, la redención. «Gracias», dijo Mateo, su voz cargada de emoción. «Por todo». Tomás pasó un brazo sobre los hombros de Mateo. «Somos familia», dijo simplemente. «Es lo que hacemos». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Mateo se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no temía al mañana. Tenía un hogar, tenía una familia, y tenía un futuro. Y todo había comenzado con un acto de sacrificio y amor incondicional. La historia de Mateo y Tomás se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia pueden prevalecer. Y de que, a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida, o incluso una ciudad entera, es que alguien tenga el coraje de alzar la voz y luchar por lo que es correcto.